Hace 40.000 años, en lo profundo de una cueva apenas iluminada por la luz temblorosa de una fogata, un grupo de humanos observaba con atención las sombras que danzaban en la roca. El humo se enredaba en sus cabellos y penetraba en sus pulmones, dejando un rastro que les recordaba que estaban vivos, pero vulnerables. Cada chispa que saltaba del fuego parecía un pequeño relámpago sobre los rostros curtidos por el frío. Cada susurro reverberaba en la cueva como un eco de advertencia. Entre ellos había tensión. La memoria de un ataque reciente rondaba en la mente de los supervivientes y las marcas de la violencia de otros grupos aún estaban frescas en sus cuerpos y almas. No estaban allí solo para calentarse, estaban allí para observar, recordar y transmitir historias, algunas alegres, otras dolorosas, que moldearían la identidad de su grupo. Las paredes de la cueva estaban decoradas con pinturas que representaban bisontes y caballos salvajes, pero también escenas de caza y quizá de lucha. Cada trazo no era solo arte, era un mensaje, un recordatorio de lo que podía suceder fuera de ese refugio seguro. Lo que vemos hoy como simples líneas en la roca, para ellos era memoria viva y advertencia tangible. Estas imágenes han sobrevivido más de 30.000 años para hablarnos de una realidad cruda, la de los primeros humanos enfrentando no solo la naturaleza, sino también la amenaza de otros humanos. Estos detalles los conocemos gracias a la arqueología, herramientas de piedra cuidadosamente talladas, restos óseos con marcas de lesiones, fogatas que han dejado su carbón impregnado en las capas más profundas de la cueva. Cada hallazgo es una pieza del rompecabezas que nos permite reconstruir un pasado violento y fascinante, un tiempo en el que la vida pendía de un hilo y la supervivencia era un arte tanto físico como social. Si quieres sumergirte en este mundo donde cada sombra, cada hueso y cada pintura cuentan una historia de miedo, coraje y supervivencia, suscríbete al canal. Juntos recorreremos los pasillos de la historia humana, iluminando con conocimiento incluso los rincones más oscuros. Hace unos 7.000 años, en la fértil región que hoy conocemos como Baden-Württemberg, Alemania, la vida de un grupo de humanos fue arrancada de manera brutal. En el sitio arqueológico de Thalheim, los restos óseos cuentan una historia que la historia escrita nunca nos entregará. 34 cuerpos apilados en una fosa común. Hombres, mujeres y niños, todos víctimas de un ataque violento. Las marcas en sus huesos, golpes precisos de hachas, penetraciones de flechas, narran un acto de destrucción consciente, sistemático. No se trataba de un accidente, ni de un enfrentamiento improvisado. Esto fue un evento planificado, una aniquilación de un grupo entero. Imagina la escena, el terror en los ojos de quienes corrieron intentando escapar, los gritos que se ahogaban en la tierra húmeda, la desesperación de una comunidad sorprendida y superada por la violencia de otro grupo humano. La arqueología nos ha permitido reconstruir parcialmente este horror, la disposición de los cuerpos, la ausencia de rituales funerarios, la evidencia de golpes repetidos. Cada hueso, cada fragmento nos grita que la violencia ya formaba parte de la vida cotidiana de nuestros antepasados. Este hallazgo nos obliga a replantear nuestras ideas sobre el pasado. Los primeros agricultores neolíticos no eran solo constructores de aldeas y domesticadores de animales, también podían ser asesinos meticulosos. La competencia por tierras fértiles, agua y recursos naturales, sumada a tensiones culturales y sociales, podía transformarse en un arma letal. Thalheim es una ventana al lado más oscuro de la prehistoria, un recordatorio de que la humanidad, incluso en sus primeros pasos hacia la civilización, conocía el genocidio. Pero Thalheim no es un caso aislado. Otros yacimientos en Europa, desde Herzheim hasta Schlitz-Aspern, presentan patrones similares. Fosas comunes, cuerpos con signos de violencia extrema, niños y ancianos entre las víctimas. La evidencia sugiere que este tipo de masacres podría haber sido más común de lo que imaginamos, un espectro que acechaba a los primeros asentamientos humanos. Cada hallazgo de este tipo nos habla de un mundo donde la cooperación coexistía con la destrucción, donde la supervivencia de un grupo podía significar la muerte de otro. A medida que avanzamos en la reconstrucción de estos eventos, los restos humanos se convierten en narradores silenciosos de la historia, y el ADN antiguo nos ofrece otra capa de evidencia. Gracias a él podemos rastrear linajes, comprender relaciones de parentesco y, en algunos casos, reconstruir patrones de violencia que dejaron huellas genéticas en los sobrevivientes. La ciencia moderna nos permite leer estas historias ocultas en los huesos, revelando genocidios prehistóricos que habían permanecido invisibles durante milenios. En un laboratorio moderno, lejos de las cuevas y los campos donde nuestros antepasados luchaban por sobrevivir, se despliegan delicados hilos de información encerrados en diminutos fragmentos de hueso y dientes. Allí, los científicos estudian el ADN antiguo,
ese testigo silencioso que ha viajado miles de años para contarnos historias que los fósiles por sí solos no podían revelar. Cada molécula de ADN es una página de un diario olvidado, y cuando los investigadores analizan cientos de restos de un mismo asentamiento, empiezan a vislumbrar patrones inquietantes: linajes truncados, desaparición súbita de ciertos haplogrupos, trazas de relaciones interrumpidas, señales que apuntan a lo inimaginable, la extinción deliberada de comunidades enteras. El caso del yacimiento de Talheim se vuelve aún más perturbador bajo la lupa genética. Los análisis muestran que la mayoría de las víctimas compartían relaciones de parentesco cercanas. Familias completas fueron eliminadas en un solo evento. El ADN no miente. Nos dice que no se trató de enfrentamientos dispersos ni de una epidemia, sino de un ataque metódico, de un genocidio prehistórico. La ciencia moderna nos permite leer en el código genético de los muertos lo que los huesos ya empezaban a susurrar. La violencia puede ser planificada, sistemática y devastadora incluso en los albores de la civilización. Imagina por un momento lo que esto significa. Tribus enteras, con sus tradiciones, sus conocimientos sobre caza, plantas medicinales y rituales, borradas de la faz de la tierra en cuestión de horas. Lo que sobrevivió fue solo el eco, fragmentos de cultura dispersos en otros grupos o en las piedras de una cueva. La genética nos permite reconstruir estas tragedias, dándoles rostro y linaje a quienes de otro modo serían solo números en una fosa común. Pero el ADN antiguo no solo revela violencia, también nos cuenta historias de resistencia y supervivencia. Entre los restos de estas masacres, algunos individuos muestran patrones genéticos que indican que sus descendientes lograron escapar o integrarse en otros grupos, llevando consigo fragmentos de su identidad. Cada hallazgo de este tipo es un hilo que conecta el pasado con el presente, un recordatorio de que incluso frente a la destrucción, la vida busca persistir. Mientras la luz de las pantallas de laboratorio ilumina los frágiles fragmentos de hueso, uno puede casi escuchar los ecos de esas tribus desaparecidas, los susurros de quienes miraron las sombras de la cueva por última vez conscientes de que algo terrible se avecinaba. La arqueología y la genética juntas nos ofrecen la posibilidad de escuchar esas voces nuevamente y de entender la magnitud de lo que los primeros humanos vivieron. Hace 7000 años, en Talheim, la vida se extinguió con una rapidez aterradora. Los arqueólogos que estudiaron la fosa común describen un escenario que hiela la sangre. Cuerpos apilados unos sobre otros, hombres, mujeres y niños con fracturas de cráneo, hachas incrustadas en los huesos y flechas rotas clavadas en las vértebras. Cada hueso contaba la historia de un instante de terror. La emboscada, la lucha inútil, los gritos que quedaron atrapados en la tierra. No fue un accidente ni un conflicto improvisado. Fue un acto de violencia planificada, dirigido a erradicar un grupo completo. Los investigadores han podido reconstruir, a partir de la disposición de los cuerpos y de los restos materiales, la secuencia de la masacre. Parece que los atacantes conocían la rutina de sus víctimas, esperaron el momento en que estaban más vulnerables y actuaron con precisión letal. No se trataba de guerra abierta, sino de exterminio silencioso y sistemático. Este tipo de violencia prehistórica nos obliga a confrontar una verdad incómoda. Incluso nuestros primeros antepasados, que dependían de la cooperación y la comunidad para sobrevivir, podían ejercer actos de una brutalidad calculada. Pero Talheim no fue un caso aislado. Otros yacimientos neolíticos, como Herxheim en Alemania o Schletz-Aspern en Austria, muestran patrones similares, fosas comunes con restos de decenas de individuos, evidencia de violencia extrema y la clara intención de eliminar linajes completos. En algunos casos, los cráneos presentan cortes que indican desmembramiento ritual o simbólico, sugiriendo que estos asesinatos también podían tener un componente cultural o religioso. La arqueología nos muestra que la violencia colectiva estaba integrada en la vida social y ritual de ciertos grupos prehistóricos, y que la aniquilación de otros grupos podía ser tanto estratégica como simbólica. Cada descubrimiento de este tipo nos recuerda que la historia humana está tejida con hilos de luz y de sombra. La cooperación, la innovación y la cultura coexistían con la violencia, el miedo y la destrucción. Al observar los restos de Talheim, no solo vemos víctimas, también vemos comunidades que luchaban por sobrevivir en un mundo donde la amenaza no provenía únicamente de la naturaleza, sino también de otros humanos. Estos hallazgos, cuando se combinan con estudios de ADN antiguo, nos permiten ir más allá de los huesos. Podemos identificar parentescos, reconstruir familias enteras eliminadas en un solo ataque y rastrear cómo estas masacres impactaron en la estructura genética de la población. Cada fragmento de genoma es una página del relato de una tragedia prehistórica que de otro modo habría sido olvidada. Hace unos 10.000 años, los humanos comenzaron a cambiar radicalmente su relación con el mundo.
La agricultura emergía tímidamente en los valles fértiles de Europa y el cercano Oriente, y con ella llegaron aldeas permanentes, animales domesticados y campos cultivados que prometían seguridad y abundancia. Pero esta estabilidad aparente tenía un precio oculto. La concentración de recursos y la fijación de territorios despertaron tensiones que antes eran menos frecuentes. La vida ya no dependía únicamente de la caza y la recolección, sino de mantener y defender tierras, ganado y cosechas. El alimento se convirtió en poder, y el poder en conflicto. Los hallazgos arqueológicos revelan cómo estas tensiones podían transformarse en violencia masiva. En sitios como Talheim, Hersheim y Schletz-Aspern, la evidencia muestra que los atacantes no buscaban simplemente vencer a un enemigo, buscaban erradicarlo. Familias enteras fueron aniquiladas, a veces dejando a salvo solo a un puñado de sobrevivientes, que luego podían ser incorporados forzosamente a otros grupos o eliminados. Los huesos muestran fracturas provocadas por hachas, flechas y palos, marcas que no dejan lugar a dudas sobre la intencionalidad. Eran asesinatos planificados, no escaramuzas improvisadas. Cada golpe fue un mensaje. Este territorio es nuestro, y ningún otro grupo tiene derecho a existir aquí. La transición al neolítico también introdujo cambios sociales que pudieron intensificar estos conflictos. Con aldeas más grandes surgieron jerarquías, líderes, alianzas y rivalidades. La acumulación de recursos permitió la existencia de excedentes que podían ser disputados mediante violencia organizada. Las diferencias culturales, formas de enterramiento, rituales, estilos de arte, también se convirtieron en puntos de fricción entre comunidades vecinas. En este contexto, el genocidio prehistórico deja de ser un hecho aislado y se convierte en una herramienta estratégica, un medio para asegurar la supervivencia del propio grupo a expensas de otro. Imagina por un momento un poblado neolítico al amanecer. Humo elevándose de las chimeneas, niños corriendo entre las casas de barro, mujeres preparando alimentos, hombres cuidando el ganado. Un grupo rival observa desde la distancia planificando el ataque. Al caer la noche, la calma se rompe. Gritos, flechas silbando en la oscuridad, cuerpos cayendo en la tierra. Al amanecer, la aldea está en silencio. La vida ha sido extinguida con precisión y los supervivientes solo quedan como fantasmas entre los escombros. La arqueología, combinada con la genética antigua, nos permite reconstruir estas historias con un detalle sorprendente. Al analizar los restos de estas masacres, podemos identificar familias completas eliminadas, patrones de linajes truncados y sobrevivientes integrados en otros grupos. Cada descubrimiento nos recuerda que la historia humana está marcada por la coexistencia de creación y destrucción, de cooperación y genocidio, incluso en los albores de la civilización. La brutalidad que observamos en Talheim y otros yacimientos neolíticos no quedó confinada a los albores de la civilización. Miles de años después, en contextos distintos pero con motivaciones inquietantemente similares, encontramos ecos de esos mismos patrones de exterminio. En la región amazónica de Brasil, en tiempos relativamente recientes, la tribu Yanomami sufrió un ataque sistemático perpetrado por mineros ilegales. 16 vidas fueron arrancadas de manera violenta, familias enteras destruidas, comunidades desplazadas. Aunque separadas por milenios y continentes, la mecánica del genocidio, la eliminación de un grupo por otro para obtener control sobre recursos o territorio, se repite, inmutable y terrible. Este paralelismo nos obliga a reflexionar. La violencia organizada no es un accidente moderno, sino una característica recurrente de la historia humana. Tal como en el Neolítico, el conflicto surge cuando los recursos se concentran y los grupos entran en competencia. La estrategia puede variar, de hachas y flechas a armas de fuego, pero la intención permanece. Erradicar a quienes percibimos como amenaza, asegurar el poder sobre un territorio o sobre la supervivencia misma. El estudio del ADN antiguo y moderno nos permite trazar estas conexiones con mayor claridad. Los linajes genéticos muestran interrupciones abruptas, desapariciones de grupos específicos, integraciones forzadas de sobrevivientes en otros clanes. Cada patrón genético es un registro silencioso de violencia, un documento que atraviesa el tiempo para recordarnos que el genocidio es una constante, no una anomalía. La arqueología y la genética juntas nos muestran que la historia humana es un equilibrio entre creación y destrucción. Cada cultura, cada comunidad ha dejado huellas de cooperación y arte, pero también de conflicto y exterminio. La memoria de estas tragedias no reside solo en huesos o en genes, sobrevive en el legado cultural, en las leyendas y los relatos orales que persisten hasta nuestros días. La historia no olvida, incluso si nosotros lo hacemos. A lo largo de los milenios, la violencia no desapareció. Simplemente cambió de forma. En la prehistoria era directa y brutal.
Emboscadas, ataques sorpresa, exterminio de familias enteras. Cada golpe, cada flecha, cada hacha era un acto de supervivencia, pero también un mensaje de poder y territorialidad. Con la transición hacia sociedades más grandes y complejas, la violencia se volvió más estructurada, sofisticada y en ocasiones institucionalizada. Las guerras entre aldeas neolíticas dieron paso a conflictos entre ciudades, reinos y eventualmente estados, con reglas no escritas pero entendidas, estrategia, control y aniquilación selectiva. Los restos arqueológicos lo confirman. Fortificaciones de madera y piedra, palizadas que rodeaban aldeas, armas cada vez más especializadas y evidencias de rituales vinculados a la guerra. La violencia dejó de ser un fenómeno aislado y pasó a formar parte de la organización social. Los líderes utilizaban el temor y la fuerza como herramientas para consolidar poder, y los conflictos ya no eran solo por supervivencia inmediata, sino por el control de recursos estratégicos y la expansión territorial. Incluso en las primeras ciudades de Mesopotamia se encuentran fosas comunes y restos de masacres que recuerdan los patrones neolíticos. La sangre de la humanidad es persistente y las motivaciones muchas veces se repiten, pero la violencia también moldeó la cultura. Las historias de guerra, los rituales de protección y los mitos de héroes y villanos nacieron de la necesidad de explicar y comprender estos horrores. La cooperación, la planificación estratégica y la jerarquía social emergieron como respuestas a un mundo donde la amenaza era constante. Las sociedades aprendieron a organizarse para defenderse, pero también para atacar cuando la supervivencia lo requería. A nivel genético, estos patrones dejan huellas indelebles. Las poblaciones muestran interrupciones en linajes, mezclas forzadas tras conflictos y desapariciones de familias completas, reflejando cómo la violencia estructurada afectaba tanto la cultura como la biología. El ADN se convierte así en un archivo silencioso de la historia humana, confirmando lo que los fósiles y las armas ya sugieren. Desde los albores de la civilización, la violencia ha sido un motor de cambio, un factor que moldea sociedades, define territorios y borra culturas enteras. Mientras caminamos por los vestigios de aldeas neolíticas o analizamos las fosas comunes de épocas posteriores, es inevitable sentir la continuidad de estos patrones, la amenaza, el conflicto, la supervivencia, la estrategia. La violencia humana no es un accidente de la historia, es un hilo constante que atraviesa nuestra evolución, moldeando no solo nuestra biología, sino también nuestra cultura y nuestra memoria colectiva. La violencia de nuestros antepasados no desapareció con la muerte de las víctimas. Dejó huellas que perduran en la memoria colectiva, en las piedras de las cuevas, en las tumbas y en los restos de aldeas abandonadas. Los arqueólogos han descubierto que en muchas culturas neolíticas la manera de tratar a los muertos estaba directamente vinculada a cómo habían muerto. Algunas víctimas de ataques eran enterradas sin ceremonia, apiladas en fosas comunes, mientras que otras recibían rituales cuidadosos, quizás para proteger al grupo restante del mal que podían portar los cadáveres violentamente asesinados. Cada elección era un mensaje, un reflejo del trauma, del miedo y del intento de comprender lo incomprensible. Los restos humanos hablan. Los cráneos fracturados, los huesos apilados, los restos de flechas y herramientas incrustadas revelan no solo el acto de violencia, sino también cómo estas comunidades lidiaban con el duelo y el miedo. En algunos yacimientos, los arqueólogos han encontrado marcas que sugieren un componente ritual: cabezas removidas, quemas parciales, símbolos grabados en los huesos. No era solo destrucción física, era un impacto en la identidad y la memoria del grupo. Cada asesinato, cada ataque colectivo dejaba cicatrices culturales que perduraban generaciones. Además, la violencia prehistórica moldeó la narrativa cultural de los pueblos. Las historias, los mitos y los símbolos grabados en cuevas y objetos de cerámica transmitían advertencias y recordatorios sobre la fragilidad de la vida frente a otros humanos. Los bisontes de Altamira, los caballos de Lascaux, los petroglifos en Europa y América no solo eran representaciones de caza. También podían ser mensajes codificados de poder, protección y supervivencia frente a la amenaza de otros grupos. La memoria de la violencia se convirtió en una fuerza que estructuraba la cultura, la religión y la cohesión social. El ADN antiguo también revela este legado. Las desapariciones súbitas de linajes completos, la interrupción de familias y la integración forzada de sobrevivientes reflejan cómo la violencia prehistórica afectaba la biología del grupo. La memoria genética se entrelaza con la memoria cultural, ofreciendo una visión más profunda de cómo la humanidad ha lidiado con la muerte, el miedo y la pérdida desde sus inicios. Al caminar entre los restos de estas comunidades, uno puede casi escuchar los ecos de los gritos, el crujir de los huesos y el llanto de los sobrevivientes.
La violencia no solo era física, era un fenómeno que moldeaba la estructura social, los rituales y la cultura. Nos recuerda que la historia humana está hecha de luz y sombra, de creación y destrucción, y que comprender estas sombras es esencial para entender nuestro pasado y nuestro presente. Los restos de los primeros humanos no son solo huesos, son los portadores de la memoria colectiva de comunidades enteras. Cada fosa común, cada cráneo fracturado, cada herramienta abandonada nos habla de vidas interrumpidas, de familias destruidas y de sociedades que aprendieron a convivir con el miedo constante. La arqueología moderna no solo estudia objetos, busca reconstruir la historia emocional y social de los pueblos que nos precedieron, interpretando sus huellas físicas como señales de experiencias compartidas, de traumas y resiliencia. Los rituales funerarios son un ejemplo fascinante. En muchas aldeas neolíticas, las víctimas de ataques violentos recibían un tratamiento distinto al de quienes morían de causas naturales. La disposición de los cuerpos, la presencia de ofrendas y el cuidado, o la ausencia, en el entierro, reflejaban no solo creencias espirituales, sino también la necesidad de comprender la violencia que los rodeaba. Algunos arqueólogos sugieren que ciertos gestos, como separar cabezas o quemar cuerpos, eran intentos de contener el trauma y proteger al grupo sobreviviente de la influencia de la muerte violenta. Cada gesto era un acto de memoria, un intento de narrar lo incomprensible a través de rituales que sobrevivieran más allá de la vida de los individuos. El ADN antiguo refuerza estas historias. Las interrupciones abruptas en linajes y la desaparición de familias enteras muestran que la violencia no solo afectaba la cultura, sino que transformaba la estructura biológica de los grupos humanos. Cada ataque, cada genocidio prehistórico dejaba cicatrices invisibles en la genética de quienes sobrevivían y en la memoria social de quienes quedaban atrás. Así, la historia de la violencia y la resiliencia se entrelaza en un relato donde la arqueología, la genética y la antropología se complementan para reconstruir vidas que parecían perdidas para siempre. Caminar por estos yacimientos es como escuchar un susurro desde el pasado, los gritos de las víctimas, la tensión de los sobrevivientes y el eco de una violencia que moldeó la sociedad. La memoria colectiva no se limita a los relatos escritos o los mitos. Se encuentra en la tierra, en los huesos, en los rituales y en los genes. Comprenderla nos permite acercarnos a la realidad de nuestros antepasados y reconocer que la violencia, el duelo y la resiliencia fueron inseparables de la vida humana desde sus inicios. El estudio de la violencia prehistórica no es solo un ejercicio académico, es un espejo que nos devuelve la realidad de nuestra propia naturaleza. Al observar las masacres neolíticas, los linajes truncados y los restos de rituales violentos, comprendemos que la agresión organizada no es un fenómeno moderno, sino un hilo que atraviesa toda la historia humana. La competencia por recursos, el miedo al otro, la necesidad de proteger y expandir territorios son motivaciones que han permanecido sorprendentemente constantes a lo largo de milenios. Cada fosa común neolítica, cada fósil con marcas de ataque, nos enseña que la violencia sistemática puede surgir incluso en comunidades pequeñas y aparentemente pacíficas. La cooperación y la empatía coexistían con la brutalidad. La supervivencia del grupo a menudo dependía de la capacidad de infligir daño al vecino. En este sentido, el genocidio prehistórico no es solo un dato arqueológico, es un recordatorio de que los conflictos humanos tienen raíces profundas en nuestra biología, nuestra psicología y nuestras estructuras sociales. Pero también hay un mensaje de resiliencia. Entre los restos de violencia, los arqueólogos encuentran evidencia de supervivientes, de grupos que lograron reorganizarse, adaptarse y transmitir sus tradiciones y conocimientos a las generaciones siguientes. La memoria genética y cultural de estas experiencias traumáticas se conserva, enseñándonos que la humanidad no solo es capaz de destrucción, sino también de reconstrucción y adaptación. Estos hallazgos tienen implicaciones para nuestro presente. Nos muestran que los conflictos actuales, aunque más sofisticados y complejos, siguen patrones similares a los del pasado. La lucha por recursos, la competencia entre grupos y la violencia sistemática son fenómenos que la historia ya ha registrado una y otra vez. Conocer estos patrones nos permite anticipar consecuencias, entender motivaciones y buscar soluciones que prevengan la repetición de tragedias. La arqueología y la genética antigua nos dan la oportunidad de reflexionar sobre la fragilidad de la vida y la importancia de la memoria colectiva. Nos enseñan que cada decisión, cada conflicto, deja huellas profundas, tanto en la cultura como en la biología de los humanos. Al estudiar estos ecos del pasado, podemos comprender mejor nuestra propia especie y aprender a construir sociedades más conscientes y resilientes. La historia de la humanidad es una historia de contradicciones profundas, creación y destrucción, cooperación y violencia, luz y sombra.
Al mirar los restos de Thalheim, Hersheim, Schletz, Aspern y tantos otros yacimientos, vemos cómo la vida podía ser arrebatada en un instante. Cómo familias enteras desaparecían bajo golpes y flechas, dejando solo ecos en los huesos y fragmentos de ADN que sobrevivirían miles de años. Estos genocidios prehistóricos, que la Tierra guardó silenciosamente, nos recuerdan que la violencia no es un accidente de la historia. Es un hilo constante que atraviesa nuestra especie. Pero también vemos la otra cara de la humanidad: la resiliencia. Los sobrevivientes de estas tragedias reconstruyeron sus comunidades, preservaron tradiciones, transmitieron conocimientos y, a través del tiempo, aseguraron que la memoria de los caídos no se perdiera por completo. La arqueología y la genética nos permiten leer estas historias, no solo de muerte y destrucción, sino de adaptación y continuidad. Cada fragmento de hueso, cada gen recuperado, es una voz que nos habla desde el pasado, enseñándonos quiénes fuimos y cómo llegamos a ser lo que somos. Estas historias no son solo curiosidades científicas, son advertencias y lecciones. Nos muestran cómo los patrones de violencia, competencia y exterminio pueden repetirse, y cómo la cooperación, la memoria y la cultura son nuestras herramientas para resistirlos. Comprender estos ecos prehistóricos nos permite mirar nuestro presente con más claridad. Los conflictos actuales, las luchas por recursos y las tensiones sociales no son fenómenos aislados, sino continuaciones de ciclos que han acompañado a la humanidad desde sus primeros asentamientos. Al final, estudiar estos eventos es más que ciencia. Es un viaje emocional a través de la condición humana. Nos confronta con la brutalidad que somos capaces de infligir, pero también con la fuerza de la supervivencia, la creatividad y la memoria. Los primeros humanos nos dejaron un legado complejo, sombras profundas y luces que aún iluminan nuestra comprensión de nosotros mismos. Si quieres seguir explorando estos secretos del pasado, desenterrar historias olvidadas y entender cómo la arqueología y el ADN antiguo nos revelan la compleja narrativa de la humanidad, suscríbete al canal. Juntos continuaremos este viaje, caminando entre la luz y la sombra de nuestros ancestros, aprendiendo de sus errores, sus tragedias y su increíble capacidad de resistir. Porque entender la historia es también entendernos a nosotros mismos.